Hola, un saludo muy cálido a toda la gente que nos acompaña hoy y una bienvenida enorme a Psicoánime Podcast. Qué bien estar aquí de nuevo. Ojalá quienes nos escuchan tengan un buen café o un té a mano, porque hoy tenemos una charla de esas que, bueno, remueven bastantes cosas por dentro. Totalmente. Es un gusto enorme compartir este espacio tan íntimo, como siempre. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de un personaje que a primera vista puede parecer puro caos. Caos, ruido y, a ver, un humor muy, muy crudo. Sí, pero cuando escarbamos un poco, esconde una profundidad psicológica tremenda. Hoy hablamos de Denji, de Chainsaw Man. Y nuestra misión en esta exploración no es hacer un resumen de sus batallas. No, para nada. Ni de los demonios a los que se enfrenta, ni de sus poderes. Queremos entender al ser humano que hay detrás de esa fachada tan impulsiva. Para comprender a alguien como él, hay que mirar su punto de partida. Y es desgarrador, la verdad. Ostras, ya te dimo. Hablamos de un adolescente marcado por una pobreza extrema brutal. Cargando con una deuda millonaria, heredada, y aplastado por una soledad absoluta. Y ahí es donde surge la gran pregunta que guía nuestra charla de hoy. ¿Por qué se conforma con tan poco? Justo eso. ¿Qué nos dice la historia de este chico sobre la experiencia humana de crecer sin absolutamente ningún tipo de red de seguridad? Es que resulta fascinante plantearlo desde esa perspectiva. Mucha gente nota cómo este chico parece tener unos deseos ridículamente básicos frente a otros protagonistas del medio. Sí, choca mucho. Pero si lo analizamos desde la supervivencia, vivir bajo la amenaza constante de no amanecer al día siguiente reorganiza por completo la estructura de la mente. Me rompe el corazón pensarlo. Su infancia está definida por la carencia absoluta. No hay comida en la mesa, no hay descanso posible porque tiene que vender hasta sus propios órganos para pagar una deuda. Y no hay seguridad de que mañana siga respirando. En situaciones de trauma crónico y de pobreza tan extremas, el cerebro literalmente sufre alteraciones. Claro, la mente se ve obligada a enfocarse únicamente en el corto plazo, en el aquí y el ahora. Planificar el futuro o, no sé, soñar con grandes metas es un lujo neurológico que un cuerpo en modo supervivencia no se puede permitir. Fíjate que desde fuera mucha gente lo tacha de simple o superficial por reducir sus deseos a cosas minúsculas. Como comer una simple tostada con mermelada. O dormir bajo un techo que no tenga goteras, exacto. Pero esto no tiene nada que ver con la superficialidad. Para nada. Hay un concepto en psicología muy conocido, la pirámide de necesidades de Maslow. Que explica que no puedes buscar la autorrealización si no tienes que comer. Es decir, no te pones a pensar en la filosofía de la vida o en tus metas profesionales si llevas 3 días sin probar bocado. Y en su caso, su pirámide está completamente mutilada. Cuando aspirar a más parece una imposibilidad absoluta, desear a lo grande duele demasiado. Es un mecanismo de protección gigante. El conformismo, en su caso, funciona como una coraza para evitar el colapso emocional. Porque si alguien en su situación desea una familia amorosa o un futuro brillante y choca contra la realidad de que no lo tiene, Se rompe en 1000 pedazos. exacto, se rompe. En cambio, si la meta máxima en la vida es simplemente conseguir un trozo de pan rancio para masticar, lograrlo otorga una falsa pero necesaria sensación de control. Siente que tiene cierto dominio sobre un mundo que es inherentemente hostil y despiadado con él. Y esto conecta muchísimo con la realidad de las personas que crecen en entornos de escasez severa en el mundo real. Aprenden a sobrevivir antes que a vivir. Totalmente. Tienen que apagar su capacidad de soñar y de ilusionarse con el mañana, simplemente para poder tolerar el peso del presente. Y esa idea de conformarse con las migajas materiales nos lleva a otra dimensión de su sufrimiento. Porque la carencia no es solo física, es profundamente afectiva. Al principio de la historia, su única luz en el mundo es Pochita, un pequeño demonio hérido. Esa relación es preciosa y a la vez desoladora. Ese pequeño compañero es su primer y único vínculo compensatorio real. Es lo único que le da calor en un mundo helado, la única criatura que no le exige nada a cambio de su compañía. Y luego, ocurre ese gran cambio de paradigma en su vida. Es aparentemente rescatado. Entra en un entorno con comodidades básicas, un techo, comida caliente y un grupo de trabajo. Parece que su suerte ha cambiado por completo. Pero es ahí, precisamente en ese entorno de supuesta normalidad, donde sale a la luz su profundo conflicto interno. Por un lado, tiene una necesidad desgarradora de ser querido, de pertenecer a algún sitio. El problema es que está tan acostumbrado a recibir solo violencia o indiferencia que no sabe cómo gestionar el afecto. Su brújula emocional está completamente rota. Literalmente confunde cualquier muestra de atención básica con un amor profundo.
Es súper vulnerable a confundir un plato de comida caliente o incluso un acercamiento físico que roza la manipulación con un afecto real e incondicional. Si intentamos ponerle un nombre desde la psicología, podríamos decir que muestra un estilo de apego muy complejo. Concretamente, un apego ansioso con rasgos desorganizados. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con un apego desorganizado? Para que la audiencia lo entienda mejor. A ver, es como querer abrazar a alguien desesperadamente, pero al mismo tiempo tener un miedo atroz a que esa persona te muerda. Ostras, es una analogía perfecta. El apego desorganizado surge cuando la figura que debería darte seguridad es la misma que te genera terror. Exactamente. Piensa en un bebé que llora buscando a su madre, pero resulta que es su madre quien le grita o le asusta. El cerebro sufre un cortocircuito. Claro, no sabe si acercarse para buscar consuelo o huir para protegerse. En su caso, el mundo entero le ha enseñado que acercarse a alguien significa salir lastimado o ser traicionado. Entonces necesita vincularse desesperadamente para no morir de soledad. Pero el entorno y las personas siempre le resultan amenazantes. Es vivir en un estado de alerta perpetuo incluso cuando alguien le sonríe. Y por ese terror absoluto a perder su nueva sensación de pertenencia, se vincula a una velocidad vertiginosa. Acepta dinámicas que son claramente desiguales e incluso abusivas, sin pensarlo dos veces. Solo porque le ofrecen un sueldo y unas palmaditas en la cabeza. Pensar en cómo esto se refleja en la vida real te deja sin palabras. Las personas que sufren privaciones afectivas tempranas a menudo terminan tolerando lo intolerable en sus relaciones. Justificando el maltrato solo para no volver a estar solas. Sienten que cualquier cosa, por controladora que sea la dinámica, es preferible al aislamiento. Al vacío de sentir que no le importas a nadie. Lo que siempre genera debate, y es esa fijación casi cómica que tiene al principio con tocar un pecho. Ya, mucha gente se ríe o lo ve como el típico recurso fácil. Pero si lo miramos desde esta óptica es un grito desesperado de intimidad, ¿no? Absolutamente. No se trata de un deseo puramente carnal o de una broma adolescente superficial. Es la búsqueda de un contacto humano que sea suave, que no venga acompañado de un golpe, de una puñalada o de una exigencia. Es el hambre de piel de alguien que jamás ha recibido un abrazo genuino. Y para no enfrentarse a ese dolor de no saber qué es el amor, construye unas defensas emocionales impresionantes. Usa un humor muy crudo, casi grosero a veces, para que parezca que nada le importa demasiado. Ese humor, junto con una actitud temeraria, son sus escudos. Actúa antes de sentir plenamente. Es que piénsalo, si se detuviera un segundo a procesar el miedo real que siente ante un demonio, o la traición constante de la gente adulta, o simplemente el dolor físico de las heridas. Se destruiría por dentro. O sea, la mente colapsaría. Totalmente. Su cerebro prefiere activar la adrenalina, hacer un chiste verde y saltar al vacío, antes que quedarse quieto y sentir todo ese dolor acumulado. Tengo que admitir que, a veces, me frustra un poco ver cómo se lanza a lo loco. Entiendo perfectamente esa frustración. Entra en las batallas sin ningún tipo de instinto de conservación. Parece que no le importa su propia vida en absoluto, como si fuera pura autodestrucción. Desde fuera choca muchísimo y parece que está tirando su vida por la borda. Pero me pregunto si realmente es autodestrucción. ¿Tú crees que no? Pienso que quizá es la única forma de resiliencia que ha podido aprender en su entorno. A ver, resiliencia, pero si se tira de cabeza el peligro más absoluto sin pensar en las consecuencias, ¿cómo puede ser eso un signo de resiliencia? Piensa en su contexto previo. Si huye, lo matan por las deudas. Si duda, lo devoran. Su resiliencia está forjada en la basura y en el dolor. Ya, ¿viste así? Saltar al peligro riéndose a carcajadas es su manera de gritarle al mundo que sigue vivo y que puede soportar lo que le echen. Es trágico, pero lógicamente coherente para él. Ostras, es una forma de verlo que cambia por completo la perspectiva. Sus defensas son caóticas, sí, pero le han mantenido respirando. Y esto nos lleva directamente a cómo percibe su propio valor como ser humano. Ha interiorizado de una manera bestial, desde que era un niño pequeño pagando la deuda de su padre, que su única función en el mundo es ser útil para otras personas. Su regla de vida se resume en una frase demoledora. Valgo si sirvo. Es una identidad puramente funcional. Por eso acepta que lo traten literalmente como a un perro. Hay escenas donde ladra, donde acepta que le pongan una correa metafórica e incluso literal. Porque tiene un miedo atroz a dejar de ser la herramienta de otra persona. Convertir su vida en cumplir órdenes o alcanzar metas hiperbásicas
Es su forma de evadir la responsabilidad de la libertad. La libertad asusta cuando nunca te han enseñado a usarla. Si alguien le dice qué hacer, no tiene que enfrentarse al abismo emocional de decidir quién es realmente. Claro, delegar su voluntad en otra persona le quita un peso de encima. No tiene que pensar en su dolor ni en su vacío. Solo tiene que obedecer, ser un buen perro y a cambio recibirá esa tostada con mermelada y un lugar donde dormir. Pero, como ocurre siempre en la psicología humana, esta estructura de defensas es demasiado frágil. No puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano la realidad llama a la puerta y se produce la gran crisis de la normalidad. Ese momento de ruptura en la historia es brutal. No vamos a entrar en los detalles exactos de la trama para mantener el enfoque en la emoción. Pero es el instante en el que descubre que ese afecto, esa comida y esa familia que creía tener estaban totalmente condicionados. Descubre que la normalidad que le prometieron era una jaula de oro. Era una trampa diseñada milimétricamente y una herramienta de manipulación psicológica para mantenerlo dócil y controlar su poder. Y ahí es donde colapsa toda su identidad funcional. La ilusión se hace añicos frente a sus ojos. De pronto, el niño interior que solo quería que lo abrazaran suavemente se da cuenta de que ese abrazo tenía un precio carísimo y unas intenciones muy oscuras. Es el golpe más devastador. Se enfrenta a la pregunta más existencial y aterradora de todas. ¿Ha vivido alguna vez para sí mismo o simplemente existe para ser usado y desechado por otros cuando deje de ser útil? Ese dolor de perder la ingenuidad es desgarrador. Darse cuenta de que fue manipulado a través de su necesidad más básica de amor. Debe doler 1000 veces más que el hambre física que pasaba cuando dormía en aquel cobertizo. Totalmente. Se ve forzado, de la manera más cruel posible, a reevaluar quién lo quería de verdad. Para qué lo querían y qué significa realmente tener una vida propia y una voluntad independiente. Es un paso dolorosísimo, pero necesario, hacia la madurez emocional. Todo este análisis nos demuestra que el personaje está a años luz de ser el típico estereotipo de protagonista, gamberro, ruidoso e impulsivo. Es un símbolo profundamente trágico. Representa al joven al que le robaron el derecho a descubrir qué significa ser querido sin condiciones. Su historia es un retrato crudísimo de cómo la carencia sostenida puede reducir los sueños y endurecer el exterior hasta parecer casi inhumano. Pero a la vez, y creo que esto es lo más hermoso y redentor de su escritura, esa carencia nunca logra apagar del todo el deseo humano de encontrar una conexión genuina. A pesar de todo el trauma, sigue buscando una familia. Exactamente. Sigue queriendo ser mirado con dignidad, sigue buscando a alguien que lo acepte con todos sus defectos. Aunque él mismo no sepa cómo articular esa necesidad ni cómo pedirlo sin usar el humor o la vulgaridad como escudo. Es una lucha constante entre los mecanismos de supervivencia más primarios y su humanidad más profunda y tierna. Ver cómo intenta torpemente reconciliar ambas partes es lo que hace que tanta gente conecte con él a un nivel tan personal y vulnerable. Demuestra que, debajo de las motosierras y la sangre, lo que realmente mueve la historia es el terror universal al abandono. Y la esperanza, casi ingenua, de que algún día alguien nos vea tal y como somos y decida quedarse a nuestro lado. Ha sido un viaje emocional intensísimo repasar todas estas capas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos hoy en esta exploración tan profunda e íntima en Psicoanime Podcast. Ha sido un privilegio compartir estas reflexiones. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse al canal si valoran este tipo de análisis psicológicos. Sería maravilloso leer en los comentarios si alguna vez se han sentido identificados con esa sensación de tener que conformarse con poco por el miedo paralizante a pedir más. Es una pregunta que definitivamente invita a la introspección y da para pensar muchísimo durante días. Y justo antes de despedir la charla de hoy, queremos dejar una última reflexión flotando en el aire, para que la audiencia se la lleve consigo. Una idea que expande un poco más lo que hemos hablado y lo lleva a nuestro entorno real. Pensemos en nuestro día a día, en los entornos de trabajo, en las aulas, en la gente con la que nos cruzamos y a la que a veces evaluamos demasiado rápido. Resulta muy interesante observar si a veces esas actitudes que solemos juzgar en los demás como simples, conformistas o incluso crudas y maleducadas, ¿No son en realidad muros de contención gigantescos? ¿Muros levantados a toda prisa para proteger a un niño interior que sigue esperando? esperando desesperadamente a que alguien le mire a los ojos y le diga que su existencia, por sí sola y sin tener que ser útil para nadie, ya tiene un valor incalculable? Precioso mensaje para cerrar. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande.